¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. Hoy día 28 de julio del año 2020, pues primero saludarlos a todos ustedes, esperando que estén muy bien en sus casas y desearles unas felices fiestas patrias, ¿no? Aunque sabemos por la situación que estamos pasando y creo que no son tan felices, bueno, eso es una perspectiva personal, pero definitivamente desear que estén en su casa tranquilos, compartiendo en familia, que eso es lo importante, ¿no? Hemos visto durante más o menos unas 4 o 5 clases básicamente un periodo de reflexión sobre la lectura, ¿no es cierto? Y hemos visto, digamos, conceptos básicos que voy a pasar a recordarles de inmediato. Primero, hemos visto diferentes temas con respecto, pues, a la lectura, ¿no es cierto? Hemos visto primero lo que es la comprensión lectora, ¿no es cierto? Habíamos manifestado que la comprensión lectora es un proceso cognitivo y también, aparte de ser un proceso cognitivo, es un proceso de análisis, ¿no es cierto? En donde nosotros como lectores asimilamos un texto, no involucrando nuestro pensamiento o nuestra opinión personal, sino al contrario, asimilando los conceptos aplicados en el propio texto. También vimos lo que vendría a ser, pues, ¿no es cierto?, la teoría del texto número 1, y aquí, pues, ¿no es cierto?, fundamentamos evidentemente lo que era la jerarquía textual, ¿no es cierto? Esa idea evidente en donde no todas las palabras según son importantes y por eso que hay palabras de alguna manera que pueden clasificar o pueden englobar el asunto del texto y hay otros términos u otras palabras que remarcan ideas principales, pues, ¿no? Jerarquía textual implica que cada canción tiene una estructura y cada idea no es igual a otra, ¿no? Tienen diferentes rasgos o diferentes jerarquías. Después vimos un tercer tema que fue la teoría del texto número 2, donde apelamos ¿a qué? Donde apelamos a la intención del lector, ¿no es cierto? Perdón, intención del autor. Aquí el autor, ¿no es cierto?, podría tener diversas maneras, ¿no es cierto?, o diversas intenciones o motivos para comentarnos o para, de alguna manera, escribir un texto, ¿no es cierto? Y es por eso que habían diversos tipos de texto, ¿no? Habían textos argumentativos, textos descriptivos, textos dialogados, textos narrativos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la intención del propio autor. Y el cuarto tema, ¿no es cierto?, que me parece que vimos la semana pasada, fue el método de lectura, ¿no es cierto? En ese método de lectura, ¿no es cierto?, de alguna manera vimos, pues, lo que era el referente o la referencia, ¿no es cierto? Y vimos de alguna manera, pues, algunos otros elementos adicionales en lo que de alguna manera significaría o implicaría, pues, no repetir constantemente las palabras, ¿no es cierto?, evidenciar también una síntesis del mismo texto y por otro lado también de alguna manera concluirlo, o sea, porque eso es lo importante, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos durante este largo periodo que ha sido la comprensión de lectura. No podemos dejar evidentemente la lectura, porque la lectura es un elemento importante, es más, es tan importante que en el examen de admisión de San Marcos vienen 15 preguntas del mismo y tú, como estás en quinto año de secundaria, entonces debemos repasar cada elemento trascendente o importante de lo que serían las técnicas de lectura, ¿no es cierto? Primero hay que ponernos a pensar qué son estas técnicas de lectura, ¿no? O qué es una técnica de lectura, ¿no? Recuerden que una técnica es una aplicación esencial, evidente y fácil de absolver alguna duda, alguna materia o algún contenido, ¿no es cierto?, informativo. Recuerden que si hablamos de técnicas de lectura nos vamos a referir precisamente a la comprensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son las técnicas de lectura? Son diferentes métodos o estrategias que aplica el lector, ¿no es cierto?, al momento de analizar un texto. Cuando hablamos de analizar un texto es de alguna manera de dividir el texto en párrafos, ¿no es cierto? Porque los párrafos, ¿no es cierto?, o el conjunto de oraciones me forma un párrafo. O sea, es analizar los elementos individuales de cada texto, ¿no es cierto? Eso es, de alguna manera, una técnica de lectura,
¿no es cierto? Son diferentes métodos que utiliza el lector para analizar un texto. Ahora, estas técnicas permiten que el lector no solo comprenda a cabalidad el texto, a cabalidad. Cuando hablamos de cabalidad, hablamos de un sentido completo, ¿no es cierto? Sino que retenga con mayor facilidad, ¿correcto?, la información de que éste nos pueda brindar. O sea, que el propio texto nos pueda brindar. O sea que las técnicas de lectura me deben permitir primero aplicar estrategias para analizar un texto, pero al mismo tiempo me debe permitir entender a cabalidad un texto y hacer que nosotros podamos retener con mayor facilidad la información que se nos brinda, ¿no? ¿Cuál es el problema evidente de todo postulante a la universidad? Que cuando se enfrenta a un texto, ¿no es cierto?, a veces, por no leer las preguntas del texto, debe retornar a volver a leer el texto y por ende pierde tiempo. Entonces, por eso es que tratamos evidentemente de que ustedes apliquen, ¿no?, la mayor cantidad de estrategias para no solamente retener información, sino para contestar de manera correcta las preguntas que se nos está haciendo dentro de la propia lectura. Entonces, para eso vamos a hablar de 4 técnicas de lectura el día de hoy. Primero vamos a hablar de la técnica del subrayado. Esta técnica es recontra antigua, ¿correcto? La técnica del subrayado se utiliza o se llegó a utilizar a inicios del siglo XX, por si acaso, ¿ya? El subrayado es una técnica de lectura que consiste en, a partir de la selección de ideas más importantes dentro de un texto, sintetizar, mira, esto es sintetizar, ¿correcto?, la información para no perder el tiempo en la relectura del mismo. O sea, para no perder el tiempo. Profesor, ¿una lectura quita tiempo? ¿El leer quita tiempo? Claro que sí. Sobre todo si la lectura no es placentera. Por lo general, ¿no es cierto?, en los exámenes de admisión no nos ponen lecturas que nos gustan, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo apelar, ¿no es cierto?, o cómo retener la información a partir de esta lectura? Con el subrayado, ¿no es cierto? En el subrayado lo que hacemos es seleccionar ideas. ¿Y para qué seleccionamos ideas, profesor? Para que de alguna manera, a través de esas ideas o de esos conceptos base, relacionar estas palabras y encontrar conclusiones evidentes a partir de esta relación, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos a partir de la técnica del subrayado es, primero, asimilar que no todas las ideas vertidas en un texto son importantes. Por eso empezamos a subrayar las ideas más importantes y después de selección empezamos a sintetizar de alguna manera la información para no perder el tiempo en volver a leer el texto. Por eso se apela el método del subrayado, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa es el sumillado? Esto, por si acaso, se utiliza mucho en textos académicos, en textos científicos, ¿correcto? El sumillado es una técnica de lectura que consiste en extraer los conceptos o palabras clave más importantes de cada párrafo, ¿correcto? O sea que, profesor, en un texto o en un trabajo monográfico pueden haber palabras que constantemente repetimos. Sí, hay palabras que constantemente repetimos. Por ejemplo, si tú ves eso en jerarquía textual, eso se llama tema. Las palabras que más se repiten dentro de un texto, por lo general, son los temas, ¿cierto? O están referidas al tema. Pero en este caso, ¿no es cierto?, la idea del sumillado es, de alguna manera, extraer conceptos o palabras clave, ¿no es cierto?, de cada párrafo para luego llegar a un entendimiento del mismo a partir de conclusiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú vas a estudiar una carrera de humanidades, una carrera de letras, ¿no es cierto?, para cuando envíes trabajos monográficos o para cuando, por ejemplo, participes en ciertos eventos o congresos, te van a pedir que envíes una sumilla. ¿Qué es una sumilla? No es un texto de más de 200 o 150 palabras donde se esté de alguna manera dando a conocer cuál es el objetivo de tu trabajo, ¿correcto? Y entonces, en vez de sacar o de alguna manera colocar todo tu trabajo, solamente mandas no un resumen, sino mandas los conceptos o las palabras que evidencian el proceso de tu investigación, ¿no es cierto? Eso es el sumillar. Y también vamos a encontrar como técnica de lectura el esquema mental.
¿Qué es el esquema mental? Es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o idea central. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un esquema mental y un mapa conceptual o un mapa semántico? Primero, el esquema mental por lo general desarrolla un asunto, una idea principal. Y esta idea principal aborda diversas ideas. El asunto es que todas esas ideas que aborda la idea central están relacionadas, ¿no es cierto?, con esta idea principal. Evidentemente, no es un esquema que de alguna manera aborde o que utilice nexos, como en los mapas conceptuales. Y tampoco utiliza imágenes como en los mapas semánticos. La idea no es desarrollar un significado, la idea es desarrollar la idea principal del texto, pero a partir de otras ideas que aborda el propio texto, refiriéndose, claro está, a la idea principal, ¿correcto? Entonces, ya sabemos al menos 3 técnicas de lectura el día de hoy. Estamos viendo el subrayado, estamos viendo el sumillado y estamos viendo el esquema mental, ¿correcto?